Muy buenas tardes, estimados estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada criminología. El día de hoy vamos a culminar em, o a fortalecer toda la temática con respecto a los objetos de estudio de la criminología. Hay que recordar entonces cuáles son esos objetos de estudio, ¿cierto? Habíamos establecido que podíamos establecer cuatro objetos de estudio que eh, primaban por encima de cualquier otro. No quiere decir que no hayan otras situaciones que deban ser estudiadas por la criminología, por los criminólogos, pero estos resaltan, ¿sí? Estos objetos de estudio resaltan. Y pues ya vamos a explicar para ya dejar finalizado ese aspecto de los objetos de estudio, eh, los cuales son en primera medida la criminalidad, ¿sí? Habíamos establecido que en la criminalidad se encuentra acompañada como objeto de estudio de la criminología por el delito, ¿sí? Ya nosotros hicimos énfasis a lo que era la criminalidad. Hoy vamos a abordar lo que es el delito, vamos a abordar el delincuente como, como objeto de estudio también importante, ¿sí? Hoy vamos a dejar finalizado ese aspecto del delincuente y del delito, ¿sí? Que hace parte de la de la última parte de la segunda lección y también la tercera lección. Vamos a tratar de abordarlo en dos lecciones. Eh, Esta guía de aprendizaje es bastante teórica y pues se hace fácil pues el estudio en estas, en 8 lecciones. Entonces vamos a abordarla en 8 lecciones. Entonces, el día de hoy vamos a dejar finalizada esta parte y la última semana, la semana donde culminamos o entra la frontera que conocemos como la Semana Santa, vamos a culminar con un poco de política criminal y vamos a hablar de la víctima, ¿sí? Y ya dejaríamos abordado todo lo relacionado a la criminología. Obviamente también vamos a hablar hoy un poco sobre algunas teorías como lo son la conducta desviada y la peligrosidad. Entonces, teniendo en cuenta ello, muchachos, ya pues para lograr dejar claro completamente el aspecto de la criminalidad como objeto de estudio, habíamos establecido que la criminalidad era todos el conjunto de delitos de de conductas punibles, ¿sí? Obviamente hay que enmarcarlo y hay que diferenciar, puesto que conducta punible es un aspecto general. Nosotros en derecho penal establecimos como conducta punible un aspecto general que puede dividirse en dos situaciones. Puede concebirse como conducta punible tanto a la contravención como a el delito. Pero en este caso, a nosotros lo que nos interesa es el estudio del crimen, es decir, de la conducta anormal, ¿sí? Pero específicamente la conducta típica antijurídica y culpable que tiene una consecuencia penal y que además, pues obviamente tiene una regulación o tiene una normatividad plenamente establecida como lo es el Código Penal. Entonces, muchachos, para ya dejar finalizada esa parte, obviamente la criminalidad es el conjunto o todas esas estadísticas en un lugar
y tiempo determinado, donde concurren diferentes conductas punibles, ¿sí? Voy a apagar los micrófonos. Donde concurren diversas conductas punibles. Esas conductas punibles se pueden tabular o se pueden recolectar toda esa información a partir de datos cualitativos y datos cuantitativos. Y a partir de esa tabulación, de ese conjunto de conductas anormales, pues nos va a lograr servir o vamos a llegar al objetivo o la finalidad última de lo que es la criminología. Y eso es lo que la diferencia de la criminalística, puesto que la criminología simplemente tiene como, como fin o como finalidad o como objetivo la prevención del delito. La criminología lo que busca es que el delito no ocurra a partir de diferentes estrategias, también conocidas como política criminal, que va a ser nuestro tema final, en donde esa política criminal, a partir de todas esas tesis que crea el criminólogo, recolectando información, pues obviamente tiene que tener o debe tener eh, una, un direccionamiento establecido a que esa política criminal sea la mejor, sea la que realmente tenga eh, el objetivo de disminuir o prevenir el delito en un lugar determinado, ¿sí? Eso es como cuando muchachos eh, realizamos o dirigimos una estrategia a un personal o a un grupo de personas en mala forma o que realmente no es la forma en la cual pues se deba dirigir esa política criminal o esa estrategia, sea de cualquier situación. Por ejemplo, vamos, y voy a poner este ejemplo para todos. Cualquiera puede responder. Estamos en una época, a portas eh, de una época que se conoce como Semana Santa. Tradicionalmente el costeño tiene como costumbre, ojo, miren que la cultura también influye en el aspecto criminal. ¿Qué acostumbra el costeño a comer en Semana Santa? ¿Quién me dice? Pico. ¿Quién respondió? Bueno, No, profe Angie. muy bien, Angie. Dina, levantaste la mano. Puedes activar el micrófono. Dina, Profe, acostumbran también a comer lo que son los dulces, el mote de queso y muchas cosas en Semana Santa, primordialmente la icotea. bueno, entonces a eso es lo que yo quiero llegar, a lo que, a lo que acaban de referenciar Angie y Dina. Sí, bueno, es cierto, sí, comemos dulces, que el dulce de papaya, que el de mamón, perfecto, eso no hay ningún problema. El problema está, muchachos, en que en esta época del año las personas acostumbran, no puedo decir que acostumbramos porque no me gusta, acostumbran a comer la conocida icotea, ¿sí? Y hay un problema con eso, pues matar animales para comerlos no es un pecado, ¿cierto? Pero en este caso, la icotea tiene una característica y es que está en peligro de extinción, ¿sí? Y uno de los objetivos que pues se ha trazado el Estado, Colombia e incluso el mundo es la protección del medio ambiente en este siglo XXI, ¿sí? Ya lo hemos destruido tanto pues que se ha dado cuenta que es necesario brindarle una protección. Entonces, muchachos,
Eh, a raíz de que al costeño le gusta mucho ese platillo, eh, pues se ha intensificado eh, por cuestiones económicas el tráfico de estos animales, ¿sí? Y como lo establece el Código Penal, el tráfico de especies silvestres en vía de extinción es un delito porque va en contra de el medio ambiente, son delitos en contra del medio ambiente. ¿Qué ha ocurrido? Y se los digo por experiencia en en Lorica, que yo soy allá oficial mayor del Juzgado Primero Agronomístico Municipal de Lorica. Nos han llegado varias audiencias de control de garantías por personas capturadas por traficar o por pues, llevar consigo estos animales. ¿Por qué? ¿Qué habría que hacer? ¿Por qué creen que está sucediendo esto? Eh, estas capturas en esta época del año. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? ¿Qué política criminal podría dirigirse para poder contrarrestar esta situación? ¿Quién me dice? ¿Quién puede decirme? A ver. ¿Qué dice Dina? A ver. Angie, a ver, cuéntame. Angie Guzmán. Angie, ¿crees tú que a partir de una política criminal, por ejemplo, aumentar los retenes, ¿sí? Recuerda que estamos hablando de Profe, no lo comercialización. escucho muy bien. No sé ¿Me escuchas? Ahora sí me escuchas. creo que son mis datos, pero no lo entiendo muy bien. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver si me escuchas. ¿Tú crees que aumentar el pie de fuerza, como por ejemplo a través de retenes, eh, pues, ¿cómo podríamos decir? Em, Pie de fuerza, retenes, podría limitarse o encontrar a esas personas que están incurriendo en este delito del tráfico de esa fauna silvestre? Bueno, vamos a ver. Dina, ¿tú me escuchas bien? A veces, profe, le escucho. Senia, ¿tú me escuchas bien? Sí, profesor, lo estoy escuchando. Bueno, entonces, ¿qué opinas tú de eso? A ver, vamos a ver qué son los datos de las compañeras entonces. ¿Crees que aumentar el pie de fuerza a partir de retenes puede em, mitigar eso? Pues en cierta manera eso depende ya de pues las personas, porque igual, aunque coloquen y hagan fuerza sobre eso, pues la gente pues nunca hace caso, entonces ya sería, o sea, es como tal están haciendo algo que no se debe, pero Ujú. siempre lo hacen, entonces creo que eso no se puede limitar. Bien, eso es cierto y tienes razón. Ir en contra de la cultura o en un aspecto cultural como ese es bastante complejo, pero tampoco podremos de alguna manera pues acabar esa especie, ¿cierto? Em,
de Pienso que a que una persona que agarran en eso, pues lo multan o sí, trae tiene su consecuencia grande con esa cuestión. no lo multan, es un delito, tiene cárcel, ¿sí? Entonces, como manifiesto, en ese caso será sometido a una audiencia de control de garantías y pues puede incluso tener una medida de aseguramiento. Pero entonces Eso. la situación problemática aquí radica en que si aumentando el pie de fuerza es posible eh, encontrar a esas personas, la respuesta a mi parecer es sí. ¿Por qué? Porque por lo general se trata eh, de comercio. No estamos hablando en este caso de situaciones que puedan ser trasladadas sin que la persona no pueda ser objeto de un allanamiento o de un requerimiento. El comercio pues requiere de la salida de una persona a, pues, a exponerse a esa situación. Y obviamente si se aumenta el pie de fuerza, se hacen los retenes, se verifican de manera, ¿cómo podríamos decirlo? No una requisa por encima, sino realmente revisar qué es lo que lleva la persona y pues encontrar estos animales y pues darle la protección que el Código Penal así establece. Sí se puede, porque de eso se trata el comercio. El comercio es comprar y vender y eso lleva a cabo un traslado de ese servicio. Y miren cómo, pues a raíz de que sabemos de que hay o existen esos estudios criminólogos que dan cuenta de que las personas quieren suicotea en Semana Santa, pues aumentaron el pie de fuerza y miren cómo estamos teniendo en Lorica, por ejemplo, varios casos donde han encontrado estas tortugas, estas icoteas, ¿cierto? Y obviamente también el aspecto temporal, sabemos que estamos en Semana Santa, es muy apetecida en esta época, pues lleva a que también salgan a la luz esas situaciones delictivas. Ahora, también hay otra situación, es una época en donde hay vacaciones, hay algunos días festivos y por ende las personas quieren ver a su familia, ¿cierto? Eso lleva a que también incurra o se incurra en algunos delitos, como lo puede ser, por ejemplo, la fuga de presos. ¿Qué es la fuga de presos? Simplemente la persona que se encuentra en detención o en prisión evade esa situación o evade esa orden de un juez de la República de estar, en este caso, en su casa, en domiciliaria. Y como quieren visitar a la familia, como quieren estar en un lugar atendiendo a la fecha, pues también llegan esas situaciones delictivas de fuga de presos. Es decir, en un lugar se estableció como medida de aseguramiento en una casa como tal y pues simplemente sale como Pedro por su casa, a raíz del pie de fuerza que hay en estas épocas, pues obviamente esa persona es requerida y la capturan por infringir esa situación, ¿sí? Igualmente sucede, muchachos, no solamente el ejemplo de esta época, les estoy poniendo casos reales porque se ha dado, hemos tenido casos, eh, audiencias de control de garantías por fuga de presos y por esa cuestión de las jicoteas, también puede, y supongo que será así, aumentar el hurto, ¿sí? En, por ejemplo, eh, temporadas navideñas, ¿sí? Entonces, el aspecto espacial, muchachos, en este caso, a tener una inferencia importante en la comisión de algunos delitos. ¿Por qué entonces? Profe, Sí, mire, en este caso también hablando de los animales, tenemos también a la iguana. Se sabe que pues le comen los huevos y todo eso, entonces no lo venden acá en el comercio, sino que si usted va de viaje por ahí, en el camino encuentra, ¿ya?
Sí, pero una diferencia grande con respecto a eso de la iguana es que la iguana creo, si no estoy mal, no está creo que no está en peligro de extinción, sino que esto se presenta claramente con lo de las jicoteas, porque la jicotea sí tiene esa condición. Pero sí, también aquí en la cultura costeña pues les gusta comer eso. No sé por qué, pero sí les gusta. Entonces, miren cómo el aspecto temporal, sí, la época del año, pues tiene injerencia en ello. Vamos a la época navideña, ¿sí? Tiende a aumentar, muchachos, el hurto. ¿Por qué? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué creen que aumenta el hurto en estas fechas? ¿Qué dice Angie? A ver, ¿por qué crees tú que aumenta el hurto en estas fechas? Profe, no sé, por lo menos en ciudades turísticas, pues porque llega mucha gente de ciudades bueno, ciudades de todos lados. Muy bien, ese puede ser uno de los aspectos también. También puede ser que el delincuente pues tiene conocimiento de que en estas épocas las personas reciben varios emolumentos laborales, es decir, tienen dinerito en su bolsillo, ¿sí? Entonces, eso puede ser un factor importante para el aumento del delito de hurto en esas épocas. También puede ser que como pues son épocas de familia y pues en las cuales se hacen obsequios, se compra ropa, pues obviamente, aunque sea delincuente, aunque sea una mala persona, pues en términos generales, pues también tiene familia, ¿cierto? Hasta el peor delincuente tiene su familia. Y pues obviamente también va a querer darle su obsequio a esas personas, pero no lo hace como debe ser, como una persona normal, llamémoslo así, sino que utiliza el dinero o busca el dinero fácil y obtenerlo de personas que sí lo trabajan, ¿sí? Que sí lo trabajamos. Entonces, en este caso, esas circunstancias pueden fomentar o darle un impulso a la comisión de esas conductas punibles, entendiendo pues esas épocas del año, muchachos. Entonces, voy a lo siguiente. ¿Será entonces necesario aumentar el pie de fuerza o crear un equipo de policía especial, llamémoslo así, para perseguir el delito de las jicoteas, por ejemplo, en Bogotá? Pregunto, ¿será necesario? ¿Qué dices, Dina? A ver, ¿será que el cachaco, la persona del interior come jicotea? No creo. No, la respuesta es no. Es realmente, bueno, de pronto las personas que viven allá, pero son en porcentaje muy inferior, pues obviamente a las personas innatas de allá o nativas, ¿cierto? Entonces, no se hace necesario crear política criminal como para estos delitos, puesto para este delito de la cuestión de la fauna silvestre, puesto que pues culturalmente no se encuentran podríamos llamarlo, eh, ese proceder de comer lo que conocemos como la icotea. De pronto otros animales que también estén en riesgo, pero particularmente se presenta esta circunstancia en estas zonas costeras, el aspecto o la zona costeña, ¿cierto? Entonces, dependiendo del lugar, dependiendo de la cultura, dependiendo de la sociedad que se encuentre en ese espacio temporal, ¿sí? En ese espacio y tiempo,
pues obviamente tendrá que de igual forma o proporcionalmente dirigirse la política criminal. Por ejemplo, em, ¿qué creen ustedes que en esta época del año, o bueno, no digamos época del año, sino teniendo en cuenta los sucesos que ustedes han escuchado en las noticias, a qué delitos hay que enfocar, o la policía, ¿sí? La Secretaría, en este caso de gobierno, la alcaldía, ¿a qué delitos tiene que enfocarse? ¿Quién me dice? ¿Qué delitos han aumentado en estas épocas? Nada más hace 2 días sucedió algo muy particular aquí en Montería, ¿no? Los homicidios, ¿no? Homicidio, Los eh, robos. el hurto, el fleteo, ¿cierto? Eh, hemos visto pues en esta época, en estas épocas, bueno, desde inicio de año, que ha aumentado o tiene la tendencia de aumentar el fleteo. Las personas en moto están campaneando y siguen a las personas cuando sacan dinero de los bancos y pues las hurtan, las roban. Eso hay que mm, a darle política criminal, ¿sí? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Podría ser, por ejemplo, el no parrillero hombre, eh, más pie de fuerza, más retenes, ¿sí? El acompañamiento de la policía, aunque eso a veces es contraproducente. Esas son estrategias, muchachos, que se pueden utilizar para mitigar ese modus operandi, ese aspecto cualitativo, como ocurren o como están concurriendo esas conductas punibles. Porque no solamente, muchachos, es establecer, em, no, hay tantos hurtos en el año, ¿no? Sino también la forma en las cuales se da, ¿sí? Entonces no sería lo mismo de pronto si el hurto se está dando en personas o con personas que van a pie, ¿sí? La particularidad es que están yendo en moto y están siguiendo a las personas que salen de los bancos. Entonces eso hay que darle un análisis de política criminal, muchachos. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Entonces, muchachos, ¿a qué voy con todo esto? A que toda conducta delictiva debe dársele un análisis, ¿sí? El hecho de la cuestión de la fauna silvestre, del fleteo, del hurto, de los homicidios. Ojo, homicidio en situación de sicariato, porque es que homicidio pues puede ser cualquiera, ¿cierto? Usted mata a otro por cuestiones de ira, intenso dolor, pero se está presentando que el modus operandi o en este tiempo está en aumento la modalidad de sicariato, es decir, la persona coge rabia con otra, pues por X o Y motivo, sea bueno, sea malo, sea grave, y la manda a matar. Mandar a matar a alguien en estos días no es muy caro, que digamos, ¿cierto? O bueno, supongo yo que no debe ser muy caro, puesto que pues como ocurren con frecuencia. Entonces, hay que hacer un análisis de cada una de esas conductas delictivas y como lo he dicho, ¿sí? Ya estamos hablando del delito, eh, primordialmente a las conductas que por ley, ¿sí? Por normatividad, pues se les considera delito. ¿Y qué es delito? ¿Sí? Es toda conducta, muchachos, que se considera en primera medida anormal, también conocida como conducta desviada, ¿sí? También conocida como conducta desviada y que tiene o se le hace un juicio de reproche por la sociedad y ese juicio de reproche, ¿sí? Ese aspecto de rechazo que da la sociedad a esa conducta, pues se transforma en una norma jurídica, lo que se conoce como la norma penal, ¿sí? Una norma penal
que tiene consigo un presupuesto de hecho y una consecuencia jurídica, es decir, a cada conducta anormal se le otorgará una consecuencia, una sanción, ¿sí? Em, Obviamente existen algunas conductas que tienen más gravosidad que otras, ¿sí? Tienen algunas conductas o son entendidas como situaciones más graves que otras, transgreden algunos bienes jurídicos tutelados que son de mayor importancia, llamémoslo así, ¿sí? Entonces, vamos el día de hoy a conocer algunas de esas conductas que, pues, a juicio de muchas personas y sobre todo el Código Penal, pues, por lo alto que son sus condenas, sus penas, pues se consideran conductas más graves, ¿sí? Los delitos más graves, ¿sí? Una conducta agresiva que realmente se transgrede normas y que además tienen un juicio de reproche grave, ¿sí? Es una conducta desviada, conducta que no es normal, una conducta anormal. Entonces, ya habíamos, muchachos, pues establecido a través del estudio de la criminalidad, porque es que todos estos objetos de estudio están enlazados, ¿cierto? Entonces, para hacer estudio de cada uno de los delitos, hay que preguntarse o hay que hacerse diversas preguntas, ¿sí? Porque la conducta antisocial, para prevenirla, se debe enfrentar con preguntas problemáticas, como si usted estuviera realizando un proyecto de investigación, por ejemplo, ¿qué es el delito? ¿Quién comete el delito? ¿Sí? ¿O quién cometió el delito? ¿Cuándo se cometió? ¿En qué época? ¿Cuántos delitos se cometieron? ¿Cómo se cometió? ¿Dónde se cometió el delito? También es muy importante el cuándo, el dónde, con qué, cómo fue, ¿sí? ¿Cuál fue el modus operandi? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron los móviles? Y sobre todo, ¿por qué ocurrió? ¿Sí? Eso es vital, muchachos. No solamente entender al delito como la conducta que se encuentra regulada en una norma penal o en el Código Penal, sino también hacerse estas preguntas en cuanto a por qué ocurre, cuáles son las causas, ¿sí? Si nosotros no nos preguntamos el porqué de ese asunto, pues obviamente nunca vamos a obtener las respuestas. Y esas respuestas nos servirán para crear la política criminal, es decir, las estrategias necesarias para poder mitigar ese delito, ¿sí? Entonces, eso deben tenerlo muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, em, ¿qué conductas son consideradas graves en nuestra sociedad? Y no podemos decir que solamente en la colombiana, sino también pues, en el mundo. La primera, y obviamente creo que estamos de acuerdo en ello, pues es el homicidio, ¿sí? El homicidio que es un delito que va en contra del bien jurídico tutelado de la vida, ¿sí? Es quitarle la vida a una persona. Creo que es el bien jurídico tutelado más preciado que puede tener una persona, la vida. Y pues pueden ocurrir eh, diversas circunstancias que, que conlleven a que ocurra un delito de homicidio. ¿Sí? Por ejemplo, el alcoholismo, y de eso vamos a hablar ahorita más tarde, en la próxima sesión. ¿Sí? Trastornos de la personalidad, inseguridades, ¿sí? Complejos de inferioridad, ¿sí? Pero también puede ocurrir ese delito por discusiones, por peleas, ¿sí? Eh, También puede ocurrir por dinero. ¿Quién no ha peleado por dinero? Ahora, el dinero también es un factor para este delito de homicidio, puesto que recuerden que también existe el delito de sicariato, ¿sí? Entonces, en ese caso, no solamente por conflictos de dinero o económicos,
sino también por promesa remuneratoria, como lo establece el Código Penal. Segunda conducta que se considera grave, el hurto. ¿Sí? El hurto es una de las circunstancias o conductas punibles que más juicio de reproche o rechazo se provoca o provoca en la sociedad, porque el hecho de que usted con mucho esfuerzo consiga sus bienes y que una persona inescrupulosa, ¿sí? También conocida como dueña del ajeno, pues llegue a apropiarse de ese bien mueble ajeno, pues obviamente es engorroso, ¿sí? Y más aún cuando esa persona actúa con fuerza o violencia. Eso es como cuando dicen tras de gordo, hinchado y con papera, o sea, me vienes a robar, me vienes a hurtar y tras de eso me vas a ultrajar, ¿sí? Entonces, es una de las conductas más rechazadas y no solamente por su gravosidad, sino em, porque es una de las conductas que más se realizan en nuestra sociedad, muchachos. Yo, pues, gracias a Dios nunca he sido objeto de este delito, pero muchas personas cercanas, e incluso ustedes, quién sabe, si han sido objeto de delitos de hurto, ¿sí? Entonces, yo creo que en cualquier momento, cualquier persona puede sufrir este flagelo, la estafa, ¿sí? Simplemente una promesa, ¿sí? En cuanto a la obtención de un servicio y pues obviamente eh, no obtienes lo que esperas. Eso es la estafa y también es una conducta muy reprochable en la sociedad, ¿sí? Y pues, este sí realmente es de los más aberrantes, la conducta delictiva sexual, ¿sí? La violación, el incesto, sobre todo eso de la violación. Y cuando es o cuando son delitos contra menores, mucho más grave se torna esa conducta delictiva sexual, ¿sí? La violación, el acceso carnal violento y también pues el acceso carnal abusivo, ¿sí? Muy a pesar de que la menor acceda, el menor de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, muy a pesar de que la menor acceda a tener relaciones sexuales, pues dice el código, establece el código que no se puede eh, inferir que ella está involucrando su voluntad, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, ya nos queda menos de un minuto. Vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Esperen el nuevo link que les voy a enviar de inmediato, muchachos. Entonces, denme un segundito.